La Fiscalía Suiza ha encontrado una cuenta del rey emérito en Andorra, la Fiscalía Suiza. No creo que la Fiscalía Española encuentre cuentas en Andorra o en Gibraltar de ningún presidente de la Confederación Suiza, aunque los autores estén en desiertos remotos o en montañas lejanas. La Fiscalía forma parte del Poder Judicial y en España, además, el fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno, un jaleo. La división de poderes en el siglo XXI está hecha unos zorros, Montesquieu, ni se te ocurra resucitar. Lo relevante es que Felipe VI es rey de España porque es hijo de Juan Carlos I de Borbón. Es así porque está escrito en la Constitución. Eres rey porque eres el hijo de. Resulta que el padre, siguiendo la estela de los Borbones, que le llevó ya un par de veces fuera de la jefatura del Estado de España por amigos de lo ajeno, está huido en los Emiratos Árabes, porque de estar aquí, todos los santos días, su hijo, Felipe VI, tendría que preguntarse al mirarse en el espejo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Me refiero a la corona. Por si fuera poco, Díaz Ayuso, del PP, que se cree una de las 7 sabias de Grecia, mete en problemas a la Casa Real, a la que tanto quiere, porque la derecha en España, que se dice constitucionalista, es a la Constitución, lo mismo que los carteristas son a las carteras. Hoy discute el Parlamento español teso de carteras y de carteristas, es decir, reformar o derogar delitos como injurias a la corona, ofensas a los símbolos nacionales y de las comunidades autónomas, las ofensas a los sentimientos religiosos o las injurias del gobierno y demás instituciones democráticas. Hace años, y no fue un delito, el fallecido Iván, un dibujante, publicaba un chiste comentando una noticia donde se decía que la mayoría de españoles todavía era creyente. Un paisano con su boina le decía a otro, pues yo creo en Dios. ¿En qué Dios?, le preguntaba el otro. Y contestaba, pues ¿en cuál va a ser? En el de me cago en. La derecha metería en la cárcel a este dibujante, a Valle Inclán por mofarse de los Borbones y también, de paso, a todos los blasfemos. Igual que después de la guerra nos llevaron a misa a golpe de bayoneta porque ya no queríamos ir. En muchos pueblos te señalaban por no ser creyente, aunque a lo mejor eras creyente, y en quien no creías era en el cura y en el obispo, que se la pasaban en la casa de los señoritos y de los marqueses, y justificaban siempre la represión de los jornaleros. ¡Qué curioso! En la España previa a la Segunda República, en misa, cuando se comulgaba, sonaba la marcha real, eso que ahora es el himno de España. Y por eso los republicanos no tuvieron otra que cambiar el himno, claro. Igual que había que cambiar la bandera, porque bajo esa bandera, que era la monárquica, se escondían ladrones, psicópatas africanistas, curas mentirosos y banqueros golpistas. Claro, y todos los latifundistas de España. La derecha es muy de encarcelar a raperos, a tuiteros y a titiriteros, sea desde la judicatura, desde los medios de comunicación, desde el púlpito o desde los partidos. La derecha en España, igual que la derecha en Alemania, entienden la libertad de expresión como la libertad de los pijos, de los arios, de los obispos, de los potentados, de los señoritos, que son quienes tienen que decir qué se puede decir y qué no. El 12 de octubre del 36, Día de la Raza, y 4 meses después de que empezaran el golpe de Estado los héroes de Macarena Olona, Abascal y Díaz Ayuso, esos falangistas, requetés, carlistas regulares, la tropa de Millán Astray y de Franco, expurgaron las bibliotecas de la Universidad de Salamanca e hicieron, como siempre, una pila para quemar libros que a partir de ese día estarían prohibidos porque los habían escrito personas libres. En la selección ayudaron profesores de Salamanca, entre ellos el rector, que sustituyó a Unamuno cuando Franco lo cesó y antes de que lo asesinaran ellos, José María Ramos Los Certales. También José María Pemán, conocido por dar nombres de profesores que luego estarían ejecutados y que escribiría además una letra horrible como él para el himno borbónico de España. La derecha española, desde Felipe II, es muy de barbacoas. Un poema por aquí, un poeta por allá, un libro por aquí, un escritor por allá, un manual por aquí, un profesor por allá, un manifiesto por aquí, una feminista por allá, una canción por aquí, una bruja por allá. ¡Venga a quemar gente! ¡Venga a quemar libros! ¡Venga a quemar ideas! En el fondo, tienen una enorme envidia por los islamistas. Y si no, preguntarle a don Pelayo. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Armando Fernández Steinko es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, economista, sociólogo, historiador con formación alemana y acaba de publicar La economía ilícita en España, en Alianza Editorial, casi 600 páginas, una monumental obra donde ha estudiado durante más de una década los flujos de la economía ilícita española a partir de fuentes primarias, ¿no?, de hechos probados en unas 500 sentencias, con documentos judiciales, con 120 entrevistas, con 45 bases de datos oficiales, más la bibliografía al uso.
Armando, gracias por este monumental esfuerzo y por acompañarnos aquí en la frontera. Gracias a ti por interesarte por mi trabajo. Oye, déjame preguntarte, empiezas con la transición, pero una pregunta previa que a mí siempre me inquieta. ¿Hay algo en la historia de España que facilite la enorme corrupción que tenemos en nuestro país? La corrupción es un fenómeno amplio, pero la corrupción urbanística es un fenómeno extraordinario en España y tiene raíces históricas que yo creo que son incomprensibles si no se estudia la presencia de estas prácticas en los tiempos del franquismo. Creo que la corrupción urbanística es uno de los grandes recordatorios de dónde venimos, ¿no? Y se ha consolidado como una práctica bastante trillada, conocida, basada en redes informales en muchísimos ayuntamientos. Sí. Yo quería irme un poquito más atrás, ¿no? A la España de la picaresca, a un estado débil, a un estado, bueno, pues clientelar, centralista y que ha estado controlado por una élite poca amiga de la democracia. Bueno, efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que ahí yo no sé si España es tan excepcional. El siglo XIX es un siglo muy especial. Es verdad que en España el Estado no consiguió, se creó un Estado, se intentó construir un demos, pero sin financiación. El Estado español ha estado siempre en bancarrota o con muchos problemas de financiación. Y la fiscalidad es muy importante para entender la corrupción urbanística, ¿no? Las pequeñas, los ayuntamientos han recurrido tradicionalmente ya en el siglo XIX a prácticas ilícitas para financiarse, ¿no? Porque no había una financiación, digamos, regular, ¿no? Y la economía sumergida hoy en día pues, tiene también mucho que ver con esas conductas. Y eso efectivamente se remonta a una situación fiscal anterior que contrasta pues, con la grandilocuencia, ¿no? Con la que se ha construido este Estado. Era un Estado pues, económicamente con pies de barro y en la época de Franco era igual. ¿No? El Estado estaba omnipresente, la policía estaba por todas partes, había un peso enorme, ¿no? De las fuerzas policiales, un ejército absolutamente inflado, pero el presupuesto español, el presupuesto público español ha sido siempre muy, muy bajo, más bajo incluso que en Portugal, ¿no? Es un dato increíble, ¿no? Del 15% del Producto Interior Bruto en el año 65, en pleno desarrollismo, mientras que Portugal sumaba un 17%. Por tanto, efectivamente, la fiscalidad es muy importante, la falta de fiscalidad o la fiscalidad débil es muy importante para entender estas prácticas corruptas en España. Tú dejas muy claro en el libro que los delitos más numerosos son los de los llamados de cuello blanco, ¿no? Que de la cifra que has calculado, 60.500 millones, el 88% pertenecen a estos delitos de cuello blanco, mientras que apenas 8.200 millones serían de esos delitos de cuello azul. Déjame preguntarte uno a uno por estos delitos y a ver si telegráficamente puedes hacernos un resumen de cada uno de ellos. En primer lugar, la malversación de caudales como el gran delito. Sí, esto es una de las causas de la corrupción, 23.000 millones. Ese es el gran dinero que pasa de nuestros impuestos a bolsillos privados. ¿Y en qué Sobre todo a consiste la través de malversación? ayuntamientos. ¿En qué consiste la malversación de caudales? Pues es desviar fondos ahí donde no tienen que estar. Un dinero dedicado a pagar funcionarios públicos en los ayuntamientos o a pagar las aceras, ¿no? Acaban en un porcentaje muy alto en los bolsillos de empresas privadas, en su mayoría las empresas que normalmente hacen estas obras y también una parte mucho más pequeña, pero importante también, en los bolsillos individuales privados de los que administran estos caudales. ¿Estarían aquí esto que ha constituido la red Gürtel y la Púnica de entregar obra pública con sobrecostes a cambio de mordidas? Efectivamente, esos son los famosos sobrecostes, aunque muchas de esas tramas son pluriofensivas, es decir, hay muchos delitos implicados, pero la malversación está casi siempre metida ahí. Sí. Delito también contra la hacienda pública, los grandes delitos fiscales. Bueno, la evasión fiscal es una cosa, la evasión fiscal en general, pero cuando la evasión fiscal es muy alta en España, por encima de 120.000 euros al año y por delito, es decir, hay que ser realmente un gran delincuente fiscal, un gran evasor fiscal para ser un delincuente fiscal en España,
suma una cantidad que en España pues, asciende a 20.000 millones de euros, según mis cálculos, ¿no? Eso no es todo el dinero que se evade fiscalmente, sino la parte, digamos, penalmente incriminable de la evasión fiscal en España. Señalas también delitos contra la ordenación del territorio. Bueno, esta es la joya de la corona de la corrupción española, ¿no? Eso es un dinero que se acumula. Yo he hecho un primer intento de calcular económicamente su valor, pero el grueso de las consecuencias de la producción urbanística no se puede calcular, porque son, digamos, valores intangibles que se pierden para siempre, como el urbanismo sostenible, como un paraje, como un paisaje, como una costa que deja de, digamos, estar al servicio del interés general, a pesar de que las leyes lo protegen, y que se convierten en fuente de ingresos para personas particulares o empresas particulares, sobre todo, ¿no? Entonces, eso es básicamente el patrimonio inmobiliario público, tangible e intangible, que perdemos todos los españoles y que acaban en los bolsillos y las arcas de, sobre todo en la contabilidad empresarial de las empresas, en este caso casi todas de la construcción o inmobiliarias. Cierras estos delitos de cuello blanco con el desvío de subvenciones, las estafas, los pagos de dádivas o los cohechos. Efectivamente, los cohechos es una cantidad pequeñita, pero es una palanca muy importante de dinero que representa un 1%, un 2, un 3, depende, ¿no? Del dinero que se malversa, del dinero que se desvía o de la delincuencia de los delitos urbanísticos que pasan a formar parte bueno, pues son muy importantes porque sin esas palancas habría sido imposible desviar todos esos activos, ¿no? Pero representan cantidades económicamente menores, ¿no? 1, 2, 3% de la cantidad que se desvía. Y luego está efectivamente las estafas son un delito antiguo, pero que representan cantidades mucho menores de lo que la gente piensa. Si bien las estafas a las que nos referimos aquí son las estafas por un valor superior a 400 euros, ¿no? Que son las que son incriminables penalmente. Las estafas pequeñas, por debajo de 400 euros, no son delitos penales y no están contabilizadas aquí. Y luego está el desvío de subvenciones, que tampoco es muy importante en comparación con las cantidades anteriores, ¿no? Aproximadamente, bueno, varios miles de millones de euros al año, es mucho dinero, pero no es tanto ni muchísimo menos como los delitos anteriores. Pasas después a los delitos de cuello azul, ¿no? Que son, sin embargo, más noticiables, ¿no? Más propios de las portadas de los periódicos, pero que son infinitamente menores. Y ahí citas narcotráfico, robos, hurtos, tráfico de productos del tabaco, prostitución coactiva o tráfico no autorizado de armas. Efectivamente, la infravaloración económica de los delitos de cuello blanco frente a la sobrevaloración económica de los delitos de cuello azul es una de las grandes constantes del discurso criminal de los últimos 30 o 40 años, ¿no? Esto tiene razones políticas complejas que se pueden explicar, desde luego, yo las intento explicar en mi libro y sobre todo en la segunda parte sobre la delincuencia económica en el mundo, sobre la economía ilícita en el mundo. Yo creo que es una de las grandes aportaciones de mi libro y es el intento de clarificar, de decirle a la opinión pública en términos económicos quiénes son los grandes delincuentes en este país, quiénes son los que generan las grandes rentas ilícitas. No son los narcotraficantes, como piensa mucha gente, y por cierto, repiten muchos de nuestros colegas universitarios sin tener ninguna pista ni haber investigado nada, repitiendo un discurso que es un discurso muy conservador, pero que ellos repiten y que afecta mucho a los países latinoamericanos, a los que se les acusa, a los países productores como Colombia o los países de tránsito como México, a los que se les acusa de estar detrás de la desestabilización del sistema financiero. Se les acusó en un momento, ¿no? Incriminando y criminalizando a esos países a pesar de que generan cantidades muchísimo más pequeñas, absolutamente incapaces de desestabilizar el sistema financiero del sistema financiero mundial, lo cual no quiere decir, obviamente, que en determinados ayuntamientos, en determinadas zonas, en determinadas comarcas, sea un dinero que, aunque pequeño, desde el punto de vista internacional, ¿no? De las grandes finanzas ilícitas, aunque no muy importante, sea muy decisivo porque se trata de comarcas periféricas que pueden alterar estos dineros, su economía, sus formas de vida y por supuesto, también su violencia, ¿no?
¿Es España una lavadora de dinero negro internacional? Bueno, digamos que España hace lo que hacen otros países parecidos, y es que intenta atraer hacia su economía la máxima cantidad de activos, y que muchos de esos activos no se pregunta cuál es su origen, ¿no? Por ejemplo, el drenaje de activos ilícitos salidos ilícitamente de América Latina ha beneficiado masivamente a la economía española, porque muchos evasores fiscales latinoamericanos y muchos de los ciudadanos latinoamericanos que han cometido delitos penales contra el control de capitales, contra, digamos, delitos monetarios muy graves, han llegado a España y se han convertido en bienes inmuebles en España, ¿no? O simplemente se han invertido en activos financieros también, sobre todo en bienes inmuebles, ¿no? Entonces, para esos países, muchos países latinoamericanos, para Rusia y para, sin duda, también muchos delincuentes económicos de otros países de la OCDE, de países de la OCDE, España se ha convertido en una lavadora, pero no digamos en el sentido que piensa la gente, ¿no? Sino simplemente a través de inocentes, aparentemente inocentes, inversiones inmobiliarias de no residentes que llegan a España sin ser investigadas, porque son muy difíciles de investigar, sobre su origen, ¿no? Pero desde luego, yo eso lo voy a explicar, intentar cuantificar también en este segundo libro que te comentaba antes, esto es dinero en una parte importante de origen ilícito que viene a España. Mucho menos importante de lo que la gente piensa es el blanqueo del dinero ilícito procedente del narcotráfico, ¿no? España no blanquea tanto dinero del narcotráfico simplemente por una razón, y es que el grueso del valor añadido del narcotráfico, es decir, el grueso del dinero limpio del narcotráfico, del dinero neto del narcotráfico, de lo que ganan los narcotraficantes, se genera en España. Por tanto, no se lava procedente de otros países, porque los grandes traficantes de drogas en España tienen residencia en España, una buena parte de ellos, y otra parte tienen residencia en países latinoamericanos y por tanto se blanquea en otros países latinoamericanos. Pero una parte importante de ese dinero, no muy importante, pero una fracción del dinero del gran narcotráfico se blanquea en España, al que hay que sumar efectivamente todo ese dinero que sacan los pequeños distribuidores, que también se blanquea en España, entre comillas, a través de la compra diaria y cosas así, porque son cantidades insignificantes desde el punto de vista de su volumen. Lo que pasa es que está muy repartido entre muchos pequeños actores, ¿no? O sea que una parte importante del dinero ilícito termina en los balances contables. Efectivamente, los balances contables de empresas, una parte sale de España, el dinero del narcotráfico sale de España en dirección a los países productores, y otra parte del narcotráfico, del dinero del narcotráfico, se blanquea aquí en España, lo blanquean los propios narcotraficantes, es decir, los mayoristas, por entendernos, que traen digamos que compran grandes cantidades de droga en los espacios de desembarco, ¿no? En La Coruña, en Pontevedra, en el sur de España, ¿no? Y luego se ocupan de distribuirlo en los grandes centros de consumo de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, ¿no? Ahí está la gran tajada del narcotráfico, ahí están los grandes excedentes. Bueno, pues una parte de esos excedentes se blanquean en España. No son excedentes que vienen de fuera, sino que vienen de la propia actividad del narcotráfico en España. ¿Esa actividad se hace a través de los bancos o con maletines llenos de dinero, como vemos en las películas? Bueno, los maletines tienen un peso mucho menor de lo que la gente piensa, ¿no? En términos de porcentajes de esos 70.000 millones de activos ilícitos. Y los maletines ocupan un lugar muy importante, sobre todo entre entre los evasores fiscales, ¿no? Y los delincuentes de cuello blanco. Una buena parte del dinero no necesita pasar por el efectivo, no necesita el efectivo, ¿no? El efectivo puede representar aproximadamente el 10% de todo el dinero ilícito, ¿no? Pero el resto no, el 90% va a través de cuentas corrientes, a través de transferencias, a través de procedimientos muchísimo más inocentes y muchísimo menos, digamos, espectaculares. El, ¿Todas las políticas que se hicieron contra los billetes de 500 sirvieron al final para algo? Bueno, eso también es una monserga bastante considerable, ¿no? Por ejemplo,
Se dijo muchas veces que en España todo el mundo, los Bin Laden, los grandes billetes de 500 euros, todo el mundo sabía que existían, pero nadie los había visto. Eso es mentira. Hay muchísima gente en España que no solamente ha visto un Bin Laden, sino que lo ha tenido en su cartera. ¿Por qué? Porque los Bin Laden realmente su protagonismo no está tanto en el mundo del narcotráfico, donde también ocupa un lugar, pero un lugar no tan importante como se piensa, sino sobre todo ocupa un lugar fundamental en el mundo de la construcción y de las transacciones inmobiliarias, ¿no? Es decir, hay muchos más Bin Ladenes en los despachos de los notarios por los que han pasado, en unos apartes que muchos notarios durante muchísimos años han tolerado, ¿no? Han tolerado, porque un porcentaje, 30%, un 20%, de todas las transacciones inmobiliarias entre particulares en España se han pagado con billetes de 500 euros. Y muchas de las obras de las empresas subcontratadas vinculadas al sector de la construcción, de los salarios de muchos trabajadores sumergidos de la construcción, muchos de los materiales pagados en obras legales, ¿no?, de la construcción, se han pagado y se siguen pagando, aunque ahora mucho menos, pero se han pagado masivamente con billetes de 500 euros. Ahí están los grandes, ahí está la gran masa de Bin Laden, ¿no?, en las transacciones inmobiliarias. Tú planteas en el libro que tenemos que hablar menos de familias delincuentes y más de organizaciones delincuentes. Bueno, vamos a ver, las organizaciones criminales son también una especie de construcción discursiva de origen norteamericano, por cierto, que no se corresponde con la realidad, ¿no? El grueso de los espacios delictivos vinculados a la actividad económica, ¿no?, que son los delitos económicos que nos ocupan aquí, no están formados por organizaciones delictivas, sino por familias. Son redes familiares. Y segundo, la segunda parte de la parte, digamos, organizada de la delincuencia económica son organizaciones, efectivamente, como dices tú, pero organizaciones legales que utilizan sus infraestructuras administrativas, tecnológicas, burocráticas, comunicacionales, personales, sus conocimientos legales utilizados digamos, para administrar un ayuntamiento, por ejemplo, una corporación municipal, un partido político o una empresa legal, utilizan esas infraestructuras para cometer delitos. Esa es la parte organizada del delito económico. La parte no organizada del delito económico son básicamente familias, ¿no?, que es donde está una buena parte también, ¿no? Lo que pasa es que tampoco hay que descartar que las organizaciones legales no funcionen siguiendo esquemas familiares, porque muchas corporaciones locales, partidos políticos, empresas que cometen delitos están organizadas, están muy, digamos, mediatizadas por las relaciones personales e incluso familiares entre los miembros de las tramas. Hay una vinculación muy evidente, sobre todo en las zonas menos céntricas de España, ¿no?, entre corrupción y medios de comunicación. Porque también es verdad que en algunos lugares los medios de comunicación han estado muy vinculados también a una capacidad de extorsión de la política, ya digo, en zonas que no son Madrid, Barcelona o Valencia, pero que en zonas, ¿no?, provinciales de otros lugares funcionaba esa relación. Sí, eso es muy importante. La corrupción, sobre todo la corrupción urbanística, depende de muchos actores. Tienen que participar muchas personas para que la cosa salga bien. Y además hay que crear un estado de opinión favorable a los corruptos. Eso quiere decir que los corruptos, desde hace ya mucho tiempo, y esto es conocido en el mundo de la criminología, invierten cantidades importantes en lo que podemos llamar capital simbólico, es decir, en generar una determinada imagen del delincuente y de sus prácticas y de sus formas de ver el mundo y de defenderse frente a la justicia, ¿no? Y esto incluye la financiación de medios de comunicación locales. Los medios de comunicación locales viven en un porcentaje altísimo, por ejemplo, de las constructoras, ¿no? Y a veces esos medios de comunicación son gratuitos, ¿no? Y si nos fijamos en los anuncios, los que pagan esos medios locales son efectivamente los intereses inmobiliarios, que son los que a su vez en muchos casos están implicados en
la comisión de delitos urbanísticos. Por tanto, efectivamente se trata de una inversión delictiva o semidelictiva o que tiene un objetivo, en muchos casos, no en todos, no quiero generalizar, ¿no?, pero que en muchos casos está difundida entre, sobre todo, pequeñas localidades, localidades medias, y que está dirigida a dar una imagen, a difundir, a construir una imagen entre la opinión pública local de que las prácticas corruptas, las prácticas de corrupción inmobiliaria sobre todo, pues en el fondo no son tan graves, no son tan delictivas, generan prosperidad, generan dinero, generan ingresos para muchas personas. Te escucho y no puedo dejar de pensar que del duopolio de España mediático, Atresmedia y Mediaset, Atresmedia pertenece al grupo Planeta y Mediaset pertenece a Berlusconi. Y luego además hay que tener en cuenta las implicaciones que tiene este mundo editorial con la política directa. En España, antes solamente Partido Popular, pero sobre todo en relación con Vox. Es decir, la conexión del partido de Vox con el mundo inmobiliario es fundamental. Bien porque sus votantes, una parte muy importante de sus votantes son empresarios de la construcción, pequeños empresarios de la construcción venidos a menos, o gente directamente vinculada con ellos, que sienten una rabia enorme después de la crisis del 2008 y están, digamos, agobiados porque no encuentran una salida a su sino, a su futuro. Y en segundo lugar, porque muchos de los cuadros de Vox están relacionados con el mundo inmobiliario y el mundo que fluctúa o que se mueve alrededor de estas tramas, ¿no? Esto es muy importante porque la corrupción urbanística, Juan Carlos, y esto creo que no lo ha analizado la izquierda suficientemente, yo vengo años diciéndolo en mis libros, en mis cositas, en mis publicaciones, está muy relacionado con ese mundo, que no es un mundo solamente ilícito, es tendencialmente ilícito por las razones que hemos señalado, pero que genera una cultura una cultura urbana, una cultura política, una cultura de la convivencia que está muy relacionada con el mundo inmobiliario y con esos antecedentes franquistas de los que te comentaba antes. Es un mundo que tenemos que explorar también desde el punto de vista político. Vamos terminando. ¿La agencia tributaria recupera parte de ese dinero ilícito? Sí, los inspectores fiscales calculan aproximadamente, bueno, en la hacienda pública aproximadamente un 10%. Es muy poco porque lo que se invierte en España en inspección y en hacienda pública es muy poco, es un porcentaje muy pequeño del Producto Interior Bruto, ¿no? En otros países como Alemania y sobre todo Francia se invierte muchísimo más. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, pues que la tasa de recuperación es más alta y sobre todo que también los evasores fiscales lo tienen muchísimo más difícil, ¿no? Y por tanto les sale más caro evadir al fisco, ¿no? Les sale más caro porque tienen que pagar a más profesionales que cuestan más dinero porque los inspectores fiscales los aprietan más. ¿Qué diferencia hay entre ser permisivo con el fraude fiscal y hacer una amnistía fiscal como la que hizo Montoro? Pues vamos a ver, es un mundo que simpatiza en definitiva con la evasión fiscal. Es decir, cuando hay determinados partidos políticos, determinadas convicciones morales y políticas, determinadas formas de entender la sociedad y de entender la economía, que le atribuyen al evasor que criminalizan un poco al evasor, ¿no? Porque consideran que el Estado es malo. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es abstenerse de controlar a los ciudadanos. Entonces obviamente ahí estos gobiernos incurren en un conflicto de intereses cuando son elegidos porque tienen que gestionar una hacienda pública, porque sin ella no se puede hacer nada en un país más o menos desarrollado, pero por otro lado mandan un mensaje continuamente absolutamente conciliador a los evasores fiscales, ¿no? A las personas que están en el ojo del huracán y que manejan esas técnicas y que están, digamos, evadiendo sistemáticamente a la hacienda pública. Y eso hace que, digamos, las haciendas públicas en los últimos años se hayan vaciado, ¿no? Realmente no son los actores los que tienen un poder enorme frente al Estado con sus, digamos, truquillos y lo mucho que les pagan a los grandes profesionales de la evasión fiscal, contra los cuales los estados y la policía se muestra incapaz de actuar. Eso no es verdad, ¿no? Lo que pasa es que los estados, los gobiernos, no los estados, determinados gobiernos, digamos,
crean una zona ambigua, legalmente ambigua, en la que estas prácticas proliferan, porque incluso los jueces y los fiscales son incapaces de poder arremeter contra estos actores, puesto que digamos, la ambigüedad jurídica es tan grande que al final salen ganando los evasores. Y esa ambigüedad fiscal la han producido los gobiernos con sus leyes, no nos olvidemos, ¿no? Son los gobiernos los que quieren que existan esas leyes, porque es la única forma que tienen de alguna forma de lidiar con esa contradicción a la que están abocados. Por un lado, tienen que administrar un Estado más o menos moderno, ¿no? Y recaudar impuestos de una forma o de otra, pero por otro lado simpatizan enormemente por razones ideológicas con las prácticas de evasión fiscal. Habla Boaventura de Sousa Santos del paraestado, es decir, cómo hay zonas donde ya no funciona el Estado, sino que se deja que esa lógica pertenezca a mafias, pertenezca a grupos delincuenciales, ¿no? Y en España estamos viendo que hay zonas donde parece que la delincuencia se está apropiando de esos territorios. Bueno, eso los americanos lo llevan analizando desde hace años y lo llaman Deep State. Bueno, es una cosa distinta a lo que tú dices, pero está relacionada. Vamos a ver, por un lado tenemos una zona del Estado, de los estados, de todos los estados, no nos hagamos ninguna ilusión, que es opaca a la opinión pública, ¿no? Las cuentas secretas, en fin, los fondos reservados son una realidad en todos los estados, ¿no? Incluso en los protoestados, ¿no? Yo diría, ¿no? Gobiernos, la Generalitat, etcétera, tienen también cuentas de ese tipo y circuitos opacos de ese tipo, ¿no? Eso es una cosa. Otra cosa es que ese mundo está, al ser opaco, está conectado con el mundo del AMPA, con el mundo ilícito. ¿Por qué? Pues porque para poder funcionar necesita hacer uso de una serie de servicios no confesables, ¿no? Francisco Paesa, por ejemplo, que fue el mediador en el caso Roldán, ¿no? El director de la Guardia Civil, que se escapó, se fugó de España, que fue una cosa muy rocambolesca, que provocó la dimisión del Ministerio del Interior, que fue una cosa escandalosa. Francisco Paesa es un hombre que estaba muy bien relacionado con el Deep State, con el Estado profundo, pero también con el AMPA. Y eso fue la razón por la cual el director general de la Guardia Civil de entonces contrató sus servicios, porque hay una intersección en la que esto funciona así, ¿no? Son espacios opacos donde el AMPA y una parte del AMPA, que tiene muchísimos matices, hay un AMPA profesional, hay un AMPA fiable, hay un AMPA directamente vinculado al mundo de la legalidad, ¿no? Es decir, no es un mundo formado por gente completamente ajena a la legalidad, sino es un mundo en el que hay empresarios, en el que hay servicios diplomáticos, etcétera, etcétera, y es muy activo efectivamente y existe y ha existido siempre. Me refería más a zonas geográficas como la Costa del Sol, por ejemplo. Bien. Vamos a ver. Yo he hecho efectivamente un análisis geográfico para dilucidar dónde se concentra la mayor cantidad de ilícitos, ¿no? Y mi conclusión ha sido que efectivamente en los años 90 y 2000, hasta que se toma cartas en el asunto por una razón geoestratégica relacionada con la posición de Ceuta y Melilla y del Estrecho y los intereses geoestratégicos del gobierno español y también del gobierno marroquí, a eso se le metió mano. Pero hasta que no se le metió mano, las tramas corruptas creadas en torno al ayuntamiento de Marbella en la Costa del Sol adquirieron sin duda alguna, digamos, dimensiones de corrupción institucional realmente muy preocupantes porque afectaban a sectores importantes del Estado. Cuando hablamos del Estado no estamos hablando de Madrid necesariamente solo, sino de las comunidades autónomas, de los gobiernos locales, etcétera, que son todos otros niveles del Estado, ¿no? Y, ojo, la judicatura. Es decir, los fiscales, valientes fiscales, Castresana, por ejemplo, que fueron los que empezaron a meterle mano a eso y a encarcelar, ¿no? a Jesús Gil por razones relacionadas con el crimen, por pertenencia al crimen organizado, porque eso fue muy importante, ¿no? Los criminales organizados de la época esa estaban vinculados a los ayuntamientos, eran muy pocos los que se oponían
y eran muchos los que estaban a favor, los que formaban parte de esas tramas corruptas, entre ellos algunos jueces y algunos secretarios judiciales que, digamos, daban salida a los expedientes e impedían que, digamos, se enfrentaran a una investigación sistemática. Entonces, los fiscales tenían muy pocos recursos. Fue una situación realmente de la que el país no se daba cuenta hasta que no, digamos, colapsó el sistema inmobiliario aquel con la crisis del 2008. No nos dábamos cuenta realmente, la mayoría de los ciudadanos, de la que se estaba montando ahí en términos de tramas corruptas, opacas y de tipo efectivamente mafioso, aunque yo la palabra mafia no me gusta utilizarla mucho porque es un término que prefiero reservar para un tipo de criminalidad organizada de tipo mafioso, que es muy, muy particular. Nos despedimos, Armando, pero no puedo evitar preguntarte, ¿el Partido Popular es una organización criminal? Vamos a ver, es más complicado, ¿no? La legislación dice, una organización criminal es una organización creada para fines delictivos. En el momento en que esa organización no es creada para fines delictivos, sino que es instrumentalizada, es una organización legal, como el Partido Popular, o una empresa, o una corporación municipal, es instrumentalizada para cometer delitos, ahí la legislación tiene que cambiar, porque no está describiendo la realidad. Existe efectivamente una organización, son organizaciones legales, instrumentalizadas para cometer masivamente delitos. Y ahí entran algunos partidos, efectivamente, ¿no? Pero no solamente partidos, también empresas y también corporaciones municipales de otro tipo, insisto. Por tanto, lo que quiero decir para responder a tu pregunta es que la legislación, desde mi punto de vista, no está al día de la realidad del fenómeno de la criminalidad organizada. Habría que cambiarla y avanzar en ese sentido. Armando Fernández Estenco, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense y autor de La economía ilícita en España, una monumental obra de 600 páginas a la que le sigue ahora otra para buscar sus relaciones en el ámbito internacional. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la frontera. Buena estancia en Girona y nos vemos en septiembre en las aulas. Un abrazo. Gracias a ti, Juan Carlos, y enhorabuena por tu programa. Gracias. En esta discusión que tiene el continente latinoamericano de caer del lado de la historia o del lado que frena la historia, Perú y Chile siguen estando en el punto de mira. Y para saber, para intentar predecir hacia dónde va esto, nada mejor que hablar con nuestro corresponsal en América Latina y director de Nodal, Pedro Breguer. Pedro, ¿cómo estás? Un saludo desde Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bien dijiste, Perú, Chile y agreguemos también Colombia. No hay que olvidarse por continúan las movilizaciones e incluso asesinatos de cantantes populares. Hay que mencionarlo. Vamos a empezar entonces con Colombia. Cuéntanos qué ha ocurrido. Las manifestaciones continúan con menor potencia que lo que vimos en las últimas semanas. Lo habíamos conversado, Juan Carlos. El gobierno apuesta al desgaste de las movilizaciones, la gente quiere volver a sus casas. Sin embargo, me parece que algo se quebró y por más que el gobierno gane tiempo ahora, en cualquier momento pueden surgir otra vez manifestaciones masivas. La comunidad internacional sigue sin prestarle la atención precisa, ¿no?, a Colombia. No es casual, sabemos cómo se maneja el tema de las alianzas políticas internacionales y especialmente dónde mira y dónde no mira Estados Unidos. Ahora es paradójico también porque Colombia es considerado un gran aliado de los Estados Unidos y sin embargo Estados Unidos ha fracasado o no ha querido mandar muchas vacunas a América Latina. Y hay muchas críticas en la región al hecho de que Estados Unidos no apoya masivamente el envío de vacunas, ni siquiera a países tan aliados como lo es Colombia. Sin embargo, fíjate que hemos visto aquí en los medios de comunicación en España una presencia incrementada de Duque, de Iván Duque, dando entrevistas y queriendo explicar que lo que está ocurriendo en el país es poco menos que una conspiración castro-bolivariana. Efectivamente, porque necesita el apoyo internacional, al fin y al cabo él es el presidente del país, tiene la capacidad de moverse, de que lo entrevisten y de tejer una red comunicacional que justamente lo apoye y evite mostrar las masacres que suceden en Colombia. Oye, Chile, parece que ha cambiado el país.
sin lugar a duda, Juan Carlos, desde octubre de 2019 es otro país. Y creo que la derecha que está en el gobierno, la alianza de partidos de derecha que está en el gobierno, no termina de comprender lo que está pasando. Este domingo sufrieron otra vez un masazo, pero un masazo durísimo, porque se eligieron los gobernadores de las diferentes regiones y la coalición de partidos de derecha, que se llama Chile Vamos, consiguió apenas una sobre 16. Hoy, 18 sobre 19 millones de personas en Chile van a estar gobernados por partidos opositores de izquierda, de centroizquierda, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista. Y el único lugar donde la coalición de gobierno logra un triunfo es en el sur, en la Araucanía, un lugar donde hay un conflicto histórico con la población mapuche y donde la mayoría de la población ni siquiera fue a votar. Entonces, hay realmente un momento de zozobra para una derecha que parecía tan sólida apenas 2 años atrás. La escasa participación, ¿cómo la explicamos? Hay varios factores. Primero, el voto no es obligatorio y la participación electoral en Chile suele ser baja, incluso para las presidenciales, no suele superar el 50%. En este caso estamos con elección de gobernadores en una segunda vuelta en algunas regiones, como en la región metropolitana de Santiago, que vendría a ser el Gran Madrid o como la Comunidad de Madrid, y que además estamos en pandemia y que este fin de semana hubo restricciones aún mayores en Chile, que a pesar de tener un alto nivel de vacunación, sigue con serios problemas por la pandemia. Me parece que son los motivos que explican por qué hubo una baja participación y en la Araucanía apenas el 12%, porque la población mapuche directamente no mira ni siquiera con respeto a los procesos electorales que le llegan desde la capital. Ya, inicialmente también hizo eso el zapatismo y terminó organizando la comunidad esta nacional, ¿no? Indígena para intentar presentarse a las elecciones. Es un buen punto, porque tiene que ver con comunidades de los pueblos originarios en diferentes regiones. El caso de Chile y la Araucanía en el sur es muy particular porque en principio, después de la colonización española, le iban a otorgar los derechos al pueblo mapuche a tener un alto grado de independencia, algo que nunca se concretó y fueron invisibilizados, a diferencia de México, donde hay una tradición de los pueblos originarios muy fuerte, se podrá decir parcial, que no contempla todos sus derechos, pero hay una fuerte reivindicación de los aztecas, por ejemplo, en la tradición mexicana, que no existe en la tradición chilena. Creo que el tema mapuche reapareció con mucha fuerza de manera positiva y no estigmatizada en octubre de 2019, cuando vimos esas gigantescas manifestaciones donde convivían la bandera chilena y la bandera mapuche. Al perder Piñera, el presidente derechista, continuador de Pinochet, la mayoría, el 90% de las gobernaciones, ¿va a significar eso que se convierte en un pato cojo, se convierte en un presidente de alguna manera abocado ya a la desaparición? Bueno, la expresión pato cojo tomada de los Estados Unidos suele plantear cuando un presidente está en su segundo mandato y no tiene la posibilidad de reelección. En este sentido hay algo similar porque Sebastián Piñera no puede aspirar a ser electo otra vez, creo que tampoco lo lograría, pero creo que es pato cojo desde octubre de 2019 con las grandes movilizaciones populares. Todo lo que está pasando ahora en Chile va en contra de lo que quería Piñera. Piñera no quería una nueva constitución, no quería un plebiscito, no quería que la gente pudiera retirar su dinero de los fondos de pensión privados, no quería esta elección a gobernadores. En este sentido es un pato que cojea y muchísimo, porque toda su coalición de gobierno cojea hasta tal punto que algunos que pensaban postularse como candidatos a las elecciones presidenciales de este noviembre, en apenas 4 meses, 5 meses, se bajaron porque se dan cuenta que pueden perder por paliza. Por lo tanto, la derecha chilena está en un muy serio problema y al frente de esto está el presidente, claro. Saltando a que dicen que ya ni gobierna, que parece que Chile no tuviera presidente. Por eso te decía lo de pato cojo, ¿no? Saltando a Perú, parece que la derecha sigue sin querer aceptar el resultado electoral y anda con una suerte de filibusterismo, ¿no?
parlamentario y legalista para intentar que el resultado no sea reconocido. Sí, está claro, Keiko Fujimori, que perdió por aproximadamente 50.000 votos según los últimos datos, no está dispuesta a rendirse, lo dice, no nos vamos a rendir. Me parece que la estrategia es, en primer lugar, debilitar a Pedro Castillo como presidente en caso de que asuma. Pero su objetivo central es que no asuma, es entorpecer el conteo final a través de tantas impugnaciones que se llegue al 28 de octubre, que es el día que debería asumir Pedro Castillo como presidente, porque recordemos que no ha sido oficializado su triunfo, por lo tanto Pedro Castillo todavía no es presidente electo del Perú de manera oficial, y el objetivo de la oposición de derecha y ultraderecha en Perú es que se llegue con indefinición al 28 de julio. Y entonces, ¿qué pasaría? Habría que convocar a nuevas elecciones generales. Sin embargo, Pedro Castillo ya se está reuniendo, ¿no?, con gente que le apoyó para ir pensando el futuro gobierno. Sí, pero necesita la aprobación legal, Juan Carlos. Esta institucionalidad determina que es el organismo electoral el que dice en un determinado momento, señoras, señores, se acabó, acá tenemos un presidente electo, y ahí comienza otra etapa de la historia. Pero es increíble, ¿no? Hace 8 días que hubo elecciones en Perú, hay una gran indefinición, manifestaciones a favor y en contra de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo, y lo más notable, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, aquel que fue un artífice del golpe de Estado en contra de Evo Morales, no se ha pronunciado. Él, que se comunica por Twitter permanentemente, no dijo ni una palabra de las elecciones en Perú, porque está obsesionado con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, para que quede bien claro de qué lado está alineado Luis Almagro y qué es lo que busca. Déjame hacerte una última pregunta complicada en el ámbito de la izquierda global, porque hay posiciones encontradas dentro de la izquierda en América Latina y también en Europa. ¿Qué es que está pasando con Nicaragua? Parece que nadie duda de que Estados Unidos constantemente intenta hacer injerencias en el país, que Estados Unidos fue responsable de la contra, que Estados Unidos, si pudiera, ¿no?, daría un golpe de Estado y colocaría a sus títeres, pero al mismo tiempo parece complicado asumir desde postulados democráticos algunos comportamientos del gobierno de Daniel Ortega. Efectivamente, a mí me hace acordar mucho a lo que pasaba con algunos países del bloque soviético mientras existía esta confrontación entre este o oeste, donde la intencionalidad de los Estados Unidos, del bloque occidental, era destruir esos regímenes, no porque buscaba democracia, sino porque eran un contrapeso a nivel mundial, y en este caso es un contrapeso a nivel regional latinoamericano. Cada vez que un gobierno hay como el de Nicaragua, Daniel Ortega, que se sigue apoyando en Cuba, que no vota siempre con los Estados Unidos, para Estados Unidos es un escollo. Pero también se le hace difícil Daniel Ortega a los sectores progresistas en América Latina cuando arresta opositores e incluso algunos ex compañeros que fueron partícipes de la revolución sandinista. De hecho, la OEA está discutiendo la situación en Nicaragua, pero quien más lo plantea con fuerza es Luis Almagro. ¿Podemos creer en las credenciales democráticas de Luis Almagro? De ninguna manera. Entonces hay como una trampa ahí difícil de resolver, Juan Carlos. Sí, pero mientras tanto es verdad que Dora María Tellez, ¿no?, gente a la que siempre hemos respetado, son detenidos, insisto, siendo conscientes de que es absolutamente seguro, 100%, que Estados Unidos está intentando, ¿no?, influir, financiar, torpedear, sabotear al gobierno sandinista. Sin embargo, ese tipo de comportamientos son difícilmente explicables y claro, por eso te decía, el gobierno de Daniel Ortega no se la hace fácil al mundo progresista de izquierda en el mundo, que recordemos, señalemos que la revolución sandinista entre 1979 y 1989 tuvo un gran apoyo solidario internacional en Europa, en América Latina, especialmente porque aparecía como una revolución muy abierta, la revolución de la poesía, la revolución de las libertades, se acababa con la dictadura. Pero la derrota de 1990 electoral caló muy hondo, dividió al sandinismo, empezaron las pujas internas, las mutuas acusaciones, y de hecho hoy ya no, Daniel Ortega ya no
no tiene la simpatía o el apoyo que tuvo en otros momentos la revolución sandinista. Esto es real, ni siquiera en el mundo progresista. Me temo que desde el abandono por parte de Ernesto Cardenal, ¿no? de lo que significaba Daniel Ortega, los poetas ya no están con... Por eso lo mencionaba el tema de la poesía, tal cual. En fin, Pedro, seguimos la semana que viene, donde espero que nos cuentes que se le están poniendo las cosas difíciles a Bolsonaro con el regreso de Lula. Pero eso nos lo cuentas la semana que viene. Un fuerte abrazo desde Madrid. También para vos, para ustedes, y sigan cuidándose, que la pandemia no ha terminado. Así es. Vaya, vaya, si yo te contara. Un abrazo. Andaba Pablo Casado intentando ocultar el fiasco de Colón y también las desafortunadas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso cuando de repente aparecieron Biden y Sánchez por los pasillos de la cumbre de la OTAN. Uno mirada al frente, perdida, propia de quien ya está bien entrado en años. El otro, ladeada, mitad atento por si se caía el sujeto, mitad dándole el lado bueno de la cara. ¿La familia? Bien, gracias. Pues nada, a ver si un día quedamos. Uy, qué tarde se ha hecho. Ya te digo, see you later, alligator, after while, crocodile. En fin, la minicumbre duró lo que le dura al PP el propósito de enmienda, cuando aparece un nuevo caso de corrupción. El fantasma de Zapatero sobrevolando de nuevo las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos. 20 segundos de charla entre Biden y Sánchez en 29 segundos de paseo. Un gatillazo político para el presidente español. Una oportunidad de desviar la atención para el líder de la oposición. Han pensado una porrada de 29 segundos. En fin, que Pablo Casado acusa al gobierno de hundir a España en la irrelevancia internacional. Y lo dice con conocimiento de causa, pues conviene recordar que fue él quien ejerció como facilitador de Rayo, el caballo que Gaddafi regaló a José María Aznar en 2003. ¡Qué tiempos aquellos! En la diplomacia española no se ponía el sol. ¿Cómo no recordar a nuestro presidente hablando la lengua de Cervantes con acento tejano? ¡Viva España! ¿Estamos trabajando en ello? Aznar y Bush se convirtieron en inseparables. Uña y carne. Una versión de dos tontos muy tontos, pero en versión neoliberal y belicista, que mató a cientos de miles de personas. ¿A qué Dios rezarán esta gente? Aznar y Bush en la cumbre del G8 rivalizando por bien con quién corría más rápido. Aznar y Bush en los Azores metiendo a los españoles en una guerra ilegal e injusta. Lástima que aquellos días de vinos y rosas costaran tantas vidas humanas. Cuando habla Casado de devolver a España el lugar que se merece, ¿se estará refiriendo a sujetar el cubata al presidente de Estados Unidos como han hecho as usual? ¿Echará de menos la sensación de ser una marioneta en manos de los americanos? ¡Americano! ¡Vienen a España los conquistados! ¡Viva el camino! ¡Entrega al pueblo con poderío! Si relevancia internacional significa decir sí buena a todo lo que diga el emperador de Washington, mejor seguir en Villar del Río, soñando con tiempos mejores, pero manteniendo la dignidad. Si relevancia internacional significa embarcarse en una guerra contra China porque lo ordena Wall Street, mejor que la entrevista entre Biden y Sánchez durara, ¿qué? 10 segunditos. Si relevancia internacional significa tener luz verde para reconquistar el islote de Perejil, pues que sigan lamiéndole las botas al amigo americano, pero que recuerden, ellos que son tan patriotas, que han hecho de Cuba y Filipinas a los españoles. Y mira que María Cristina, mamá de Alfonso XIII, tenía relevancia internacional. En noches como estas es cuando a uno le sale la vena más patriótica. Y acordándome de alguien, me entran ganas de gritar aquello de ¡váyanse al carajo, yanquis de mierda! En fin, que llévense ustedes de paso a los lameculos internacionales, como Pablo Casado, o los lameculos de los partidos que sean. Porque la pregunta relevante hoy es, en el mundo, ¿cuándo la condena a los asesinatos en Colombia? ¿Cuándo se va a reconocer a Castillo como el presidente de Perú? ¿Cuándo se van a hacer sanciones internacionales contra Israel para que dejen de asesinar a los palestinos en Gaza? Porque estas cosas son política internacional, pero parece que no es de la que nos interesa, de esa que ni siquiera tiene 29 segunditos en un pasillo.